Bueno, pues nuestro proyecto consiste en mejorar de alguna forma el informe que tenemos actualmente de Infoenergía, intentando dar más consejos o consejos más específicos para reducir el gasto energético. ¿Vale? Como ejemplo os pongo aquí una parte del informe que me enviaron a final del año 2020, creo, en el cual, pues, yo, por ejemplo, no me di cuenta muy bien de esto que aquí comentaban sobre el uso, que había aumentado el uso permanente, y creo que es importante. Entonces, falta quizá explicarlo con más detalle o dar un ejemplo más claro, porque fijaros aquí, esto lo que quiere decir, está diciendo que está incrementando el uso permanente. El uso permanente es el consumo que nosotros tenemos cuando nos vamos de casa y estamos un mes fuera y no hemos bajado ningún magneto térmico. Es el consumo que tenemos, ¿vale? ¿El consumo de qué normalmente? Pues seguramente el 90% de ese consumo permanente será la nevera, el congelador, si tenemos una neverita de estas de vinos y también el servicio este de Aquaservice con una nevera especial para enfriar el agua, calentar, ¿no? Pues estos consumos de elementos refrigeradores, ¿no? Entonces, yo en ese momento no me di cuenta, pero fijaros, aquí lo dice claramente, más de un 50% de mi consumo es debido a las neveras. Esto, el mensaje se tendría que traducir de otra forma más claramente. Por favor, revisa cuántos años tienen tus neveras. Yo tenía una nevera y un congelador, uno de 20 años, otro de 30, y piensa a ver si los tienes que renovar, ¿no? Quizá falta algo más de detalle para que quede más claro, ¿vale? Y además, pues con más frecuencia y mucha más información. El contexto es ese, ¿no? Que actualmente recibimos anualmente un informe llamado Infoenergía. También se puede consultar parte de este informe a través de la oficina virtual, y el objetivo de este informe es, pues, informar sobre datos históricos de consumo, de hábitos y dar consejos para reducir el gasto energético. Fijaros, por ejemplo, voy a cambiar ahora un momento, y aquí, por ejemplo, me está indicando que no tengo consumo permanente, y esto seguramente es debido a que tengo fotovoltaica, entonces no sabe calcular cuál es el consumo permanente, porque de golpe ve unos consumos a cero, que es cuando hay sol y no hay consumo, ¿vale? Entonces, todo esto se puede mejorar, esto se puede detectar y me pueden calcular el consumo permanente de madrugada, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a la presentación. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de mejora? Bueno, pues, en primer lugar, informar con más frecuencia. Se podría informar en cada factura, o dar algún detalle, o proporcionar alguna información interesante. Y también al cambiar, por ejemplo, de estación, verano, invierno, primavera. No solo una vez al año, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer? Pues se podría permitir introducir datos manualmente, que el cliente pueda introducir datos específicos para decir qué tipo de electrodomésticos tenemos, si tenemos una nevera y un congelador, incluso datos más avanzados de consumo, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, ¿no? También se podría indicar si podrías poner fotovoltaica en tu vivienda y si tienes interés en poner. Si tienes vehículo eléctrico, porque ahí habrá un consumo muy grande, entonces estaría bien restar de todo el consumo del vehículo eléctrico para calcular otras cosas. ¿Qué hábitos tienes? Si trabajas en casa, si no estás nunca en casa, solo el fin de semana. Todo esto puede ayudar para luego tomar decisiones, o dar consejos más específicos, ¿no? Y luego, finalmente, pues eso, dar consejos más concretos. Pues, oye, revisa si tienes que cambiar la nevera y el congelador, porque estás consumiendo mucho, un 50% de tu consumo anual. O te podría incluso decir, te aconsejamos, ya que quieres, te aconsejamos que pongas fotovoltaica, porque en vez de pagar 1.000 euros al año, podrías pagar 150 euros al año. Y ahí hay un ahorro muy importante. Y solo te costaría 6.000 euros y en 6 años lo tendrías amortizado. Por ejemplo, eso se podría más o menos calcular y orientar. O te podrían recomendar poner aerotermia, o, por ejemplo, te podrían decir, ojo que tienes una potencia de 9,8 y como mucho estás consumiendo los picos que tienes, aunque ahora mismo no tengamos la información de los picos, pero más o menos se podría orientar y decir, oye, que no sé, nos da la sensación de que como mucho vas a consumir, estás llegando a picos de 5 kilovatios, ¿no? Entonces te podría dar consejos de este tipo, más concretos. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, pues
bueno, primero estuvimos implementando un script en Python para deducir los consumos permanentes de las neveras y otras cosas. También si hay fotovoltaica, si hay vehículo eléctrico, calcular estos datos y mostrártelos de alguna forma a través de los datos de la distribuidora. Os voy a hacer un ejemplo, una demo rápida. Fijaros, esto es un script de Python, se llama demo.py el script, y estos son Iván Ver, bueno, los datos de Iván, mi cuñado, de verano, que están en un formato CSV. Ejecuto el script y, bueno, analiza los datos, que son 61 días, 2 meses, y, bueno, hace como un par de vueltas para analizar los datos, y en la segunda vuelta, pues dice que el consumo mínimo que ha tenido en esos 2 meses es de 166 vatios, calcula el consumo diario de 4 kilovatios al día, que no es poco, y el acumulado en ese periodo de 61 días, pues 241 kilovatios hora de 486, un 50% de consumo de neveras, ¿no? No se han detectado cortes de corriente, no tiene fotovoltaica, no tiene vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? Se pueden deducir un montón de datos. Muy bien, volvemos a la presentación. Entonces, hemos intentado conseguir datos reales generados por este partner que tenemos, Vidata, o de nuestro ERP, pero actualmente no hemos conseguido nada, estamos ahí intentándolo. Por lo tanto, va a ser complicado poder hacer algo demostrativo en función de datos reales. Y, bueno, estamos pues eso, preparando de momento simplemente una propuesta de presentación de datos que, bueno, básicamente es un poco el plan de trabajo que vemos ahora, a partir de ahora, es definir unos cuantos casos de uso representativos, perfiles diferentes de usuarios, de clientes, y entonces con esos datos pues simular cómo podían ser esos informes mensuales o más bien en las facturas o por estaciones del año o anuales, pues proporcionando datos más específicos, consejos más concretos y bueno, más interesantes, ¿no? Tanto si el usuario ha introducido datos manualmente como si no. Entonces, si los ha introducido, pues serán más concretos y más cercanos a la realidad, y si no, pues, bueno, pues no serán tan buenos, dijéramos, ¿no? Y bueno, más o menos estamos en este punto, creo. ¿No, Nuria? ¿Cómo lo ves? ¿Lo he explicado bien o me he desviado mucho? No sé. Muy bien. Añadir que estamos haciendo un mock-up de cómo sería el Infoenergía actual extendido, ¿no? Como mejorado. Y nuestra idea también es hacer 2 versiones. Una que sería algo para implementar ahora, como la fácil, para decir así. Y después una como siguiente nivel. También inspirados en un estudio que se hizo de la Universidad de Suiza, que lo que consiguieron, con el objetivo siempre que la gente ahorre energía, ¿no? Con toda esta información. Consiguieron ahorrar, creo que una media del 17%, que es una burrada, y se hizo a través de presión social, ¿no? Entonces, la versión avanzada sería como poner, ¿no? grupos de personas, ¿no? que unos se presionan a otros. Bueno, está estudiado, ¿no? Hicieron como controles y tal y vieron la manera que más ahorra la gente. Y sería como hacer estas 2 versiones, una como para poder implementarla ahora y la otra como para tener la visión para más largo tiempo. Y también, bueno, la idea, no, claro, lo que decía ahora Carlos, muchas cosas tampoco como esto es no Big Data que tienen los datos, y ahora entiendo que no hay la API todavía y si está en eso, pues igual hay cosas que son complicadas, ¿no? Y también para nosotros entender dónde podemos, aparte del mock-up, que sería la parte conceptual, si es algún sitio que podamos ayudar más, ¿no? Yo que sé, en el front-end, si se tiene que hacer algo, de la Infoenergía en la oficina virtual o donde tiene interés que podamos aportar algo. Sí, la verdad es que sería muy interesante si te explicaran, oye, que tu vecino está ahorrando mucho más que tú. Entonces, de alguna forma se generaría una especie de competición, incluso podrían, oye, ¿qué haces tú para ahorrar tanto? ¿No? O a nivel de vecindario, de pueblo, lo que sea, podría ser interesante esto que comentas. Sí, el estudio fue súper interesante. Vieron que si comparas con el resto de país o una zona así grande, tus consumos con el resto no da ningún efecto.
pero si comparas con gente que tienes confianza, gente cercana, y además tenían un sistema de que les daban puntos, si tú ahorrabas, les daban puntos al grupo de tu alrededor, que igual eran unas 5 personas. Entonces se genera una presión social ahí súper bestia, ¿no? Que la gente ahorraba a saco. Pues nosotros ya hemos acabado. Excusar al compañero Xavi, que está de boda. Estas cosas pasan. Unos Y nada aplausos, más. ¿no? No sé si queréis preguntar o comentar. Bueno, primero ahora a ver si acertamos con los aplausos. Yo solo hacer un comentario sobre el tema de los datos de Bidata y tal. Sí que tenemos una API y que se puede obtener los datos de forma anonimizada. El problema es que, claro, para poder tener acceso a esta API sin que habría que hablar con Juridic, porque, bueno, para saber si se puede abrir o no, porque habría que crear un usuario para que podáis acceder. Pero antes de poder hacerlo, tenemos que hablar con Juridic porque toda esta parte de compartir datos es como muy especial por todo el tema de la ley de protección de datos, etcétera. Pero sí que podemos hacer la consulta Juridic y si no hay Genial. Y problemas. si no, un dummy, o sea, tampoco necesitamos que sean... Claro. Sí. ¿El Eduard tiene la mano levantada? Sí, una preguntita para quitar la mano. Vale, le doy, sí. Habéis hablado vosotros del ERP, que habéis hecho pruebas con vuestro ERP. Exactamente, ¿qué os dedicáis? ¿Al tema de energía o qué es lo que...? Os me ha chocado un poco, ¿no? El hecho este, ¿no? De que habíais integrado, digamos, los datos en vuestro ERP. Es una pregunta, si la queréis contestar, ¿eh? Bueno, he querido comentar que los datos de consumo, de hábitos o lo que sea, se podrían conseguir del ERP de la base de datos que tenga Som Energia. Bueno, quería decir eso, ¿sí, verdad, Nuria? Vale, no lo he interpretado así, lo he interpretado de forma diferente. Vale. Nada. Es que me había parecido que había escogido datos del aparato ese que medía, que lo habéis metido en un ERP, como me había dado la sensación de que trabajabais con algo ya de temas de energía y demás. Por eso te lo preguntaba. Ya está, gracias. Cristina. Sí, hola. Bueno, es más que nada porque claro, todo esto también a mí, hay cosas que son nuevas, entonces estoy ahí un poco, ¡hala, qué chulo! Y básicamente también nosotros, o sea, en relación con lo que ellos proponen, hay una parte que creo que es fundamental, es que el usuario lo hacemos partícipe y entonces nos puede aportar información que nos ayudará tanto para ellos como para la compañía, ¿no? O sea, que habrá más información. Entonces, yo lo que estoy entendiendo del proyecto de ellos es que el usuario aquí tiene un papel también clave, ¿no? Entiendo, porque tiene también que interactuar para poder facilitar los datos o aunque haya un sistema, ¿no? Que los recoja. Entonces, que lo veo que es viable, tanto juntar lo que hablábamos nosotros, creo que hablamos un poco de lo mismo, lo único que ellos han propuesto una manera de la ejecución, ¿no? De cómo se podría hacer, porque creo que saben más que nosotros en ese aspecto. Entonces, bueno, recalcar esto, ¿no? Que el usuario es nuestra clave, porque nos tiene que ayudar, ¿no? O sea, nos tenemos que ayudar. Entonces, si interactúan y los animamos a interactuar, podemos conseguir esto, creo, vaya. Totalmente de acuerdo. Somos clave, los clientes, los usuarios son clave. Una cosa, os animo, y después de esta presentación, os animo a recuperar ese informe de Infoenergía del 2020 al final, bueno, o varios que tenéis, y que miréis si os aparece esto de los consumos permanentes y que reflexionéis si tenéis un consumo permanente muy alto y es debido a vuestras neveras y que lo reviséis esto, porque normalmente en los hogares el 50% del consumo es de las neveras. Sí, y añadir una cosa también, porque cuando estábamos mirando todo eso, entramos todos a la oficina virtual y yo me di cuenta que había más cosas de lo que... O sea, y yo soy una súper friki de Som Energia, ¿sabes? Que no me había enterado que había cosas ahí que se me habían pasado. Entonces yo creo que se tiene que visualizar mucho más y hasta
igual llegar a hacer un curso en el aula popular relacionada con todo este tema de infoenergía y todo lo que se vaya cociendo por ahí. Hacerlo fácil para el usuario, porque a veces no llegamos ahí, pero porque lo desconocemos, ¿no? Porque no tenemos una guía, un asesoramiento, y lo tenemos que hacer fácil, pero que sea accesible. Y lo del curso está interesante. Esto, apuntároslo, que está interesante. Hay una cosa está más que... apuntado. Sí, quería comentar una cosa más que podría ser interesante, pero actualmente no es posible. Y es que si Som Energia consiguiera los datos de la distribuidora en tiempo real, o sea, cada día o cada 2 días, incluso se podrían hacer cosas chulas como, por ejemplo, enviar una notificación, una alerta al cliente cuando se ha ido de vacaciones, de un mes de vacaciones, y al tercer día se le han saltado los plomos. O sea, Som Energia podría detectar, bueno, la distribuidora lo podría hacer, si tuviera los datos Som Energia podría detectar esta situación y enviar una alarma, decir, hey, que de golpe no hay consumo en tu casa, ojo que igual te ha saltado el interruptor general. Bueno, ahora mismo nos ayudaría si lo enviaran y que fuera una vez al mes, que yo llevo desde mayo que no envío. Así que... Y ahora no envían nada desde hace 3 meses. Estamos sin facturas desde hace 3 meses. Es horrible. Bueno, eso ya sabéis que no es culpa de Som Energia, ¿no? No, estamos quejando de la distribuidora. Ah, vale. Yo creo que la distribuidora es nuestro talón de Aquiles, porque además legalmente hay establecido una cosa y los datos que son tuyos te los tienen que facilitar si tú los solicitas. Y no te los solicitan, o sea, no te los facilitan, o te facilitan una parte, lo que a ellos les interesa, y creo que eso tiene que cambiar. Okay. Bueno, más que de la distribuidora, diría de Endesa y de Iberdrola. Y punto, como empresas. Sí, bueno, lo añado porque fue una idea que no llegó al final, pero a mí me hacía mucha ilusión que una idea que tuve que, era como no estar mandando eso igual a los de ¿cómo se llama? Comunicación de Som Energia estarían interesados. Hacer nosotros un script para pasar, que yo puedo entrar en distribución y bajarme las curvas horarias. Pues hacemos un script para pasar eso en formato de lo que la CNMC está diciendo y hacemos una rueda de prensa para pasarle ese script a Endesa para que sepan cómo hacerlo. Creo que estaría divertido, pero bueno, no Creo que triunfó la idea. necesitan un par de meses más para desarrollarlo, no sé. Igual antes de que acabe el año ya lo tienes. Es una buena campaña, Nuria. Hola, ya que estamos en un inciso, ¿me permitís un momento? ¿Puedo hablar? Sí, tanto. Sí, respecto a este tema, en el fondo una cosa que me preocupa, vosotros que estáis más cerca de la gestión, la cooperativa está sufriendo mucho, poco, nada respecto a este tema de la nula facturación y en cambio pago seguramente diario de la energía consumida y que muchos clientes como yo hace tiempo que no pagamos facturas porque por este problema que estáis diciendo. ¿Nos debemos de preocupar? ¿Mucho, poco, nada? Gracias. Entiendo que la pregunta es económicamente. Evidentemente, económicamente respecto a la cooperativa. Ya sé que no es el tema de hoy, pero ya que ha salido el aspecto este, ¿tenéis alguna idea? Porque a mí me preocupa realmente, ¿eh? Se está diciendo que muchas comercializadoras pequeñas van a entrar en quiebra y no me gustaría que fuéramos nosotros, claro. En respecto a lo que comentas, las últimas reuniones que hicimos con la parte económica sí que se comentó, pero realmente lo que es preocupante son las subidas de precio actualmente que hay. Es decir, lo que realmente nos está haciendo daño son las subidas de precio con tal cosa que en breve tocará incrementar el precio y a enero otra vez, ¿de acuerdo?
pero por lo que tú comentas de lo de facturación, puede ser que me equivoque, y disculparme, pero lo que recuerdo ahora mismo no había tanta incidencia. Sí que la hay, si se está alargando mucho esto, la habrá, pero ahora mismo la problemática real la tenemos con lo que son las subidas de las distribuidoras. En este caso, la subida de la luz. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Sí que comentaron, creo, que había el descalado este, ¿no? De que estábamos pagando facturas a Endesa que por no enviar, o sea, esas facturas que están tardando en llegar, Somerría ya las ha pagado. Entonces, todo lo que tardemos en que Endesa nos pase bien los ficheros para poder emitir nosotros la factura, eso también es, o sea, es un problema también de flujo de caja, ¿no? Que no entra dinero y tenemos que sacar dinero. También, eso es otro problema que tenemos ahora con todo el tema de este cambio. Junto con lo del IVA. Junto con el IVA también. Sí, son varias cosas. Pagamos los peajes con un IVA del 21%, pero las facturas que sí se están pudiendo emitir son del 10%. Hasta que no se liquida el IVA, eso genera también presión de tesorería. O sea, todo el conjunto de factores está generando bastante estrés. Seguramente podríamos decir que para este año no es muy preocupante, pero si la situación sigue el primer y el segundo trimestre del año que viene, sí generaría problemas importantes. ¿Puedo comentar una cosa? No sé si me equivoco si comento que este problema solo está pasando de facturación con la gente que tenga fotovoltaica y excedentes. Entonces el problema es menor porque esta gente pues tiene poco consumo. Al menos en mi caso sí que es así. Yo creo que sí. Yo tengo excedentes y fotovoltaica, sí. Creo que la mayoría de casos, bueno, los que conozco yo son todos fotovoltaica y excedentes. Entonces el consumo es muy pequeño, entonces las facturas son muy pequeñas. Yo las facturas que tengo que pagar son de 9 euros. Es por potencia, básicamente. Y lo que supongo que también impacta negativamente es que esos excedentes que estamos dando no se pueden usar como kilovatios que no tiene que comprar la cooperativa cuando tiene que pagar mensualmente. No sé si me explico. Que esos excedentes no los podéis usar porque no lo sabéis, no os los han pasado. Y más bien por ahí puede venir el problema, más que por lo que tengamos que pagar nosotros de factura. Sí, pero después también como hubiera muchos cambios, ¿no? A nivel legislativo y hay que adaptar todo el sistema, también lo que hace es que incluso otras facturaciones que no tengan que ver con el autoconsumo, pues se retrasa un poco más, ¿no? Porque hay que adaptar el sistema. Y entonces hay como un combinado de situaciones que, bueno, no ayudó mucho, pero Joan, para calmarte, sin que cuando el equipo de finanzas, cuando lo ha explicado, también ha dicho, bueno, esta es la situación, es verdad que no es un momento no es el mejor momento, pero tampoco es para tirar, ¿no? Tampoco es tan preocupante, ¿no? Es lo que hay ahora. A ver, dos cosas. Por una, a mí me ha llegado la factura ahora con retraso y entiendo que era porque tenía discriminación horaria. El cambio también ha habido ahí un problema de 2 meses. Pero todo este problema no me preocupa en nuestra comercializadora, porque nuestra forma de funcionar al ser cooperativa, podemos subir capital social, podemos hacer derramas, podemos hacer ciertas cosas para subir el flujo de caja. Entonces no me parece preocupante. José Antonio, mejor no hacerlo, ¿eh? En estos tiempos. Mejor no hacerlo, pero tenemos esa opción. Será un aviso malo a navegantes. Yo creo que no es buena. No, a ver, aviso malo no. Las distribuidoras nos están obligando, es que nos están arruinando. Eso se vende facilísimamente en el periódico, no, es todo lo contrario. Es un acto de rebeldía ante el sistema, el seguir uniéndonos y el seguir formando parte de la cooperativa. Sí, si os parece, no sé si Leduar y Carlos querían opinar sobre el tema este que se ha abierto ahora, pero
comentad lo que queráis y luego ya volvemos otra vez a la temática que por lo que estamos hoy aquí. ¿De acuerdo? Yo solo quería hacer una pregunta de lo que habéis comentado ahora de la compra de la energía. Yo pensaba que la comercializadora, digamos, la energía que yo también tengo fotovoltaica, y pensaba que la energía que yo exportaba, digamos, que yo no consumía, la compraba directamente, que es lo que hace pagándome los 5 céntimos, ¿no? Entonces yo acabo de escuchar ahora que resulta que no, lo cual me deja alucinado ya entonces, ¿no? Porque si a la distribuidora resulta que le regalamos el transporte del vecino que yo tengo que usa mi energía, porque mi energía no va a parar a la red, sino que va a mi vecino, a mis vecinos, si a ellos les cobran el transporte porque se supone que viene no se sabe dónde, a mí no me pagan ese transporte porque dicen que no tengo derecho y encima la comercializadora resulta que no se puede deducir o sea, no puede comprar esa energía, entonces el negocio es que es redondo para las distribuidoras, ¿no? O sea, es que es la pera esto, ¿no? ¿O lo he entendido mal? La energía la compra la comercializadora. Sí. El tema del transporte que dices tú es otro tema, pero tampoco sería la distribuidora, porque sería Red Eléctrica, si no me confundo, el que es el beneficiario final de esos ahorros en el... Los excedentes producidos por la gente que tenemos autoconsumo son asignados por Red Eléctrica a la comercializadora de ese usuario. Por lo tanto, es la comercializadora quien recibe. Entonces, es que habéis comentado que no era así, o sea, de que ahora actualmente no era así, con lo cual digo, es que ya no lo entiendo. Entonces ya está. Sí, hay una cierta dificultad en evaluar cuáles son los excedentes no compensados, que es, creo, lo que Carlos se refería. Sí, no, claro, si la distribuidora no pasa esos datos a la comercializadora no sabe cuántos excedentes tiene míos y fuera de compensación. O sea, los excedentes, por ejemplo, 200 kilovatios hora que a mí me sobran, que ya los he compensado los otros, ¿vale? Yo he inyectado 500, ¿vale? Me sobran 300 que regalo totalmente a la comercializadora. Esos 300 kilovatios hora, si mi vecino tiene un consumo de 300 kilovatios hora, la comercializadora, Som Energia, no tiene que comprarlos, ya los tiene, ¿vale? Pero claro, como no le ha llegado la información de la distribuidora, esos 300 kilovatios hora que le ha llegado a mi vecino de consumo, tendrá que comprarlo en el mercado diario o usar el mercado a futuros o lo que sea. Eso es lo que la parte negativa que yo veo si la distribuidora no envía los datos a la comercializadora. ¿No? Vale. No me he expresado bien. Sí. Correcto. Vale. Ya lo dices bien, Carlos. Si os parece, retomamos el rumbo otra vez hacia el hackathon, ¿de acuerdo? Sí. Y entendemos que ya estaríamos de las preguntas de este proyecto. No sé si queréis ya ir directamente al último proyecto, que falta la presentación, o queréis hacer una pausa. Una puntualización más, porque han hablado mucho del consumo nocturno, consumo fantasma, que a mí la Infoenergía me echa la bronca cada vez que me le mandan por el consumo fantasma, pero claro, yo tengo maquinaria por problemas de salud que funciona por la noche. Entonces, habría que hilar muy fino y tener datos sensibles de los usuarios, que no sé hasta qué punto... Pues sí, es lo que hemos comentado, que si pudieras poner o sea, introducir datos de decir, mira, yo tengo una nevera, tengo esto, y además tengo este equipo de salud, lo que sea, que consume esto, eso se descontaría de los consumos permanentes y entonces podría decirte, oye, que lo que tienes que cambiar son las neveras, porque tienes un consumo a lo mejor elevado en las neveras, solo, y porque ya si tú introduces datos personalizados, podría descontar esos consumos que tengas de esos aparatos. Otra cosa es que haya aparatos más eficientes, que a lo mejor también los hay y a lo mejor te lo podían mirar, pero bueno, igual son mucho más caros. No, le das la seguridad social, ahí no... Por suerte en este país con la seguridad social eso está cubierto. Ya. Bueno, en todo caso está claro que es difícil deducir de simplemente un dato de consumo por la noche, deducir qué es lo que tienes y dónde puedes ahorrar, pero bueno, a veces te puedes equivocar, pero das el consejo y el usuario dice, pues en mi caso no tiene sentido y ya está.